Nico Paz es un talento especial, y de eso no cabe ninguna duda. Pero ahora bien, ¿en qué posición jugaría dentro del 11 del Real Madrid? Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad del Real Madrid. Toca hablar de Nico Paz, toca hablar de la que sería su posible ubicación dentro del 11 del Real Madrid, un Real Madrid que ha jugado característicamente prácticamente durante muchas temporadas con un 4-3-3 clásico. Ahora con la llegada de Jude Bellingham pasamos al 4-4-2 en rombo, también por necesidad y por perfil de futbolistas. Situacionalmente, 22-23, temporada 2022-2023. 4-2-3-1 con doble punta muchas veces, Benzema como 9, Rodrigo como segundo punta. Pero ¿qué cavidad tendría Nico Paz en el Real Madrid actual? Yo pienso que Nico Paz puede ser ese chico para todo, ese jugador que pueda ser polivalente y ocupar muchísimas funciones y posiciones diferentes. Puede ocupar la posición de Rodrigo, puede ocupar la posición de Bellingham, puede ocupar la posición de Fede Valverde. ¿Pero qué me estás contando, Charlie? Me estás comparando a Rodrigo, a Jude Bellingham y a Fede Valverde, que son jugadores ahora mismo con roles, posiciones y alturas totalmente diferentes. ¿Cómo que Nico Paz podría jugar en la posición de estos tres? Pues sí, quiero hacerlo con un ejemplo gráfico, quiero ponerte por aquí algunas formaciones, partiendo en base en este caso del 4-4-2 en rombo que utiliza habitualmente el Real Madrid de Carlo Ancelotti, en el que Nico Paz jugaría en la posición de Rodrigo, aunque aquí estáis viendo a Rodrigo en el 11, pero bueno, entended que podría ser Vinicius el otro acompañante, podría jugar en la posición de Rodrigo, en caso de querer dar descanso, lesión, sanción o alguna cosa de estas. ¿Por qué? Porque es donde juega en el Real Madrid Castilla y donde ha demostrado un rendimiento absolutamente espectacular que le ha llevado a ser ahora mismo la estrella del filial del Real Madrid. Un jugador que te va a acercar siempre al gol porque tiene mucha capacidad de finalización, un jugador además con el que sumarías un quinto centrocampista más allá de los 4 que ya tienes, porque es un jugador que le gusta mucho involucrarse en la jugada. Te va a sumar un jugador con seguridad de pase y que te va a permitir controlar muchísimo más el balón en algún tipo de partido en concreto. Y además un jugador que físicamente está hechísimo para la edad que tiene. Un jugador que además en la presión va a ser muy aplicado porque es un fundamento que Álvaro Arbeloa le ha inculcado en su etapa con el Juvenil División de Honor del Real Madrid. Un jugador que además podría sumar ese balón parado con pierna izquierda más allá de David Álava. Un jugador que personalmente pienso que por perfil no te sobra en la plantilla del Real Madrid. Os quiero dejar más formaciones por aquí en la que veis una alineación en la que podría permutar muchísimo la posición con otros compañeros. Jude Bellingham, Fede Valverde, ¿recordáis aquel 4-2-3-1 de la 22-23 que hemos mencionado antes? Nico Paz podría ser ese interior llegador y que se asocie muchísimo con el jugador que juega en punta, ya sea Rodrigo o sea absolutamente quien sea. Podría intercalar posiciones con Jude Bellingham para que este ataque zona de remate. En fin, es un jugador que te aporta muchísimas soluciones y una ocupación de espacios bastante correcta en base a la situación de partido. Podría jugar en la punta del rombo como media punta, en ese 4-4-2, evidentemente. ¿Para eso tienes que esperarte a Jude Bellingham? No, ni muchísimo menos. Jude Bellingham en el Borussia Dortmund ya era un interior izquierdo llegador con capacidad para llegar al área, apareciendo, sorprendiendo o incluso en propia conducción. Así que te formaría ahí una tripleta de casi media puntas. Fede Valverde lo podemos sacar un poquito de la ecuación. Aquí tendrías 4 centrocampistas con muy buen pie y con bastante despliegue físico, también un equipo bastante agresivo a la hora de apretar, sobre todo si sumas a Fede Valverde. Fede Valverde ocupando principalmente carril derecho y permitiendo a Nico Paz tocar zonas mucho más interiores. Tenemos aquí otra en la que podría jugar en la posición de Fede Valverde si quieres darle descanso o si por necesidad necesitas ubicarle en otra posición, por ejemplo, el lateral derecho, que no es ninguna locura, ya Carvajal ha tenido alguna historieta, alguna mini lesión, el Carvajal free gluten es algo muy serio, pero igualmente es un jugador que todavía tiene algo de fragilidad muscular y podrías ubicarle en la posición de Fede Valverde en ese interior derecho, en el rombo, porque ya ha jugado muchísimo ahí con Arbeloa, muchísimo, o sea, no es una posición desconocida para él y en la que personalmente yo creo que tiene que acabar siendo futbolista futuro, un jugador que tiene que ser un 8 o que tiene que ser un interior llegador y con capacidad para reventar la portería rival principalmente desde el disparo lejano, aportar último pase, aportar influencia en zona de 3/4, un jugador que puede ser tremendamente especial. Si vamos ya a otras formaciones, porque entiendo que el Real Madrid a día de hoy usará sobre todo ese 4-4-2 por la necesidad que tiene en cuanto a talento en el centro del campo, y más con la llegada de Jude Bellingham, pero sería también alguna alternativa volver al 4-3-3 clásico, en el que Nico Paz, ya digo, podría partir desde el extremo derecho, donde también le hemos visto en el Juvenil División de Honor con Álvaro Arbeloa, aunque yo creo que aquí, a futuro, no creo que Nico sea un grandísimo extremo derecho, aunque tenga una calidad absolutamente increíble. No creo que sea su posición ideal, principalmente porque creo que le falta
esa velocidad, esa electricidad para ser un extremo percutor en el Real Madrid o en la élite. De hecho, ya lo comentamos en su informe cantera y en su análisis personalizado. Tenemos por aquí otra formación en la que Nico Paz podría intercalar posiciones con Jude Bellingham, escoltado por un doble pivote Tchouaméni, Camavinga, incluso podrías meter también a algún jugador de buen pie, de más toque, como por ejemplo Toni Kroos, situacionalmente para ciertos partidos de rotación Dani Ceballos, o evidentemente meter también incluso a Luka Modric en esta ecuación, porque también tendría una cabida bastante clara. Un Nico Paz que en perfil izquierdo ha jugado algo menos, le hemos visto también con el Castilla, pero no es habitualmente la posición en la que vamos a ver a Nico Paz. Y chicos, aquí es donde yo creo que puede entrar Nico Paz, donde Nico Paz puede hacerse un hueco en la plantilla del Real Madrid, sobre todo en base a la polifuncionalidad, a la polivalencia y al sumar en diferentes alturas, en diferentes zonas del campo, en diferentes posiciones, y ser siempre una opción de seguridad para Ancelotti. Es verdad que tal vez Ancelotti no es el entrenador que más confía en este perfil de jugadores, en jugadores más jóvenes, más inexpertos y más por hacer. Pero tener la opción Nico Paz siempre en plantilla puede darte muchísimas soluciones, sobre todo en el corto plazo, pero más Inri en el largo plazo, porque al final es un jugador muy joven, 19 años para Nico Paz, y que en el día de mañana, en el futuro, puede ser un jugador que acabe siendo uno de los grandes jugadores de este Real Madrid, o por lo menos ya no digo que sea la estrella del Real Madrid, porque yo creo que para eso tienes que ser absolutamente bueno y tener una proyección absolutamente espectacular, pero sí que puede ser un jugador que entre muy bien en la plantilla y que sea un jugador bastante importante. Ya ha habido jugadores del primer equipo, Toni Kroos, que dijo que le sorprendía que no estuviera entrenando siempre con ellos, hablando de que es un tío que tiene que impresionar muchísimo las distancias cortas. Aurelien Tchouaméni ya por redes sociales nos ha dejado alguna muestra de cariño hacia Nico Paz, entendiendo también que es un jugador muy bueno, que tiene mucho talento, que tiene mucha calidad y que es muy, pero que muy especial. Veremos qué pasa con Nico, seguiremos su desarrollo y su progresión, ya sabéis, en este canal, sobre todo en el Real Madrid Castilla, donde creo que este año es absolutamente clave. De momento le está yendo bastante bien ocupando ese hueco de Sergio Arribas. Por cierto, un Sergio Arribas del que ya hicimos un vídeo similar la temporada pasada, hablando un poquito de cuál podría ser su encaje, en cuál podría ser su ubicación dentro del 11 del Real Madrid, entendiendo que a día de hoy Nico Paz es un jugador diferente a Sergio Arribas, y que tal vez las zonas de influencia que toque Nico Paz y donde vaya un jugador, donde acabe la carrera Sergio Arribas y donde la acabe Nico Paz, creo que van a ser en situaciones del campo y en posiciones absolutamente diferentes. Pero bueno, esto ya es una impresión mía y de manera particular. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto ha sido donde yo creo que podría jugar Nico Paz en el Real Madrid. Ya digo, teniendo siempre claro que seguramente Ancelotti no le dé la oportunidad, porque no es un entrenador que habitualmente confíe mucho en jugadores inexpertos. Luego también está el factor Arda Güler, que entendemos también que Arda Güler es una apuesta del club y que seguramente guarde similitudes muchas veces con la zona de influencia del propio Nico Paz, aunque yo creo que como interior Nico Paz sería mucho más fiable y en cuanto a trabajo está mucho más hecho físicamente, o puede aportarte más trabajo, o puede ser un jugador que gane más duelos que el propio Arda Güler, pero bueno, también es otra impresión personal. Así que nada, dejadme en comentarios cómo veis el tema de Nico Paz. ¿Pensáis que puede tener una oportunidad real de jugar en el primer equipo del Real Madrid? ¿O me he pegado la fumada padre con este vídeo? Y ya está, me lo podéis dejar en comentarios. Me podéis dejar un muy buen like si os ha gustado el vídeo, me podéis dejar un dislike, evidentemente, si no os ha gustado, y suscribiros al canal si os gusta el contenido del Real Madrid y de la cantera del Real Madrid. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima con más. Un fuerte abrazo a todos y ¡hasta luego!